La Tierra que ves ahora no es en absoluto su aspecto original. En aquel entonces no había montañas, ríos, lagos ni mares separados, sino un único supercontinente gigante llamado Pangea. A su alrededor había un superocéano gigante y mortal llamado Pantalasa, que cubría casi todo el planeta. El clima tampoco era nada agradable. Era tan hostil que no querrías ni poner un pie fuera. El centro del continente era un vasto e interminable desierto, mientras que las zonas costeras eran azotadas por violentos monzones. Todo el entorno era increíblemente duro. El tiempo también cambiaba drásticamente. No se parecía en nada a la Tierra que conocemos hoy, pero incluso en este entorno de comienzo infernal, esta Tierra no estaba vacía. Al contrario, estaba dominada por monstruos. Si tuvieras el coraje de pasear por el supercontinente Pangea, hace 220 millones de años, solo había una regla de supervivencia: nunca bajar la guardia. Porque justo en la tierra ardiente bajo tus pies, entre los lechos secos de los ríos y las llanuras desoladas, se escondía uno de los depredadores más temibles de la época. Su nombre era Postosuchus. Si lo veías, felicidades, ya no tenías ninguna oportunidad de escapar. Esta criatura tenía un cuerpo gigante, como un tanque blindado andante. Medía unos 4 metros de largo, casi como un coche pequeño, y pesaba más de 430 kilogramos. Todo su cuerpo estaba cubierto por una gruesa armadura ósea, pareciendo una máquina de guerra prehistórica. A primera vista, podrías pensar que es un dinosaurio. Error, no era un dinosaurio en absoluto. Postosuchus tenía patas traseras fuertes que crecían directamente debajo de su cuerpo. Esta estructura le daba una potencia de arranque increíble, pudiendo lanzarse sobre su presa a gran velocidad. Algunos incluso especulan que podía erguirse sobre sus patas traseras para abalanzarse sobre su presa. Imagina un tanque saltando de repente y lanzándose hacia ti. ¿Suficientemente emocionante? Su cabeza también era formidable. Dentro de su enorme cráneo había una multitud de dientes afilados como cuchillas de sierra, especializados en triturar huesos y desgarrar músculos. No era un simple mordisco, sino una aniquilación total de la presa. Y en el supercontinente Pangea, el Postosuchus no tenía que preocuparse por la comida. Solía aparecer en las áridas llanuras aluviales rojas de la actual América del Norte, para emboscar y cazar animales más pequeños y que no podían correr rápido. Algunos estudiosos incluso especulan que apareció incluso antes que el tiranosaurio Rex. Los primeros dinosaurios podían ser su comida. Era el depredador alfa, el final de la cadena alimenticia, pero en esta brutal tierra antigua, el superviviente no es necesariamente el más rápido, sino el más difícil de matar, y el siguiente señor del continente era de esa clase de bestia que no necesita correr, solo necesita abrumar a su oponente. Su nombre es Saurosuchus. No nació para la velocidad, sino para la dominación. Medía más de 7 metros de largo y pesaba más de 2 toneladas. Era uno de los depredadores terrestres más grandes de su tiempo. Todo su cuerpo estaba cubierto por una gruesa armadura ósea, como una fortaleza andante. ¿Quién podría derrotarlo? Los primeros dinosaurios no podían. Otros depredadores tampoco. Ni siquiera el tiempo pudo derrotarlo. Dominó esta tierra durante millones de años. A diferencia de otros depredadores ágiles, el Saurosuchus no necesitaba perseguir a sus presas. Su táctica era mucho más directa. Te miraba fijamente y se acercaba lentamente, haciéndote darte cuenta de que estabas acabado. Cuando atacaba, todo terminaba. Su cabeza era extremadamente grande, con mandíbulas lo suficientemente fuertes como para triturar huesos de un solo mordisco. Sus dientes eran largos, afilados e incluso curvados hacia atrás. Una vez que mordía algo, no había escapatoria. Este monstruo gigante fue descubierto en la actual Sudamérica. En aquel entonces, Sudamérica todavía estaba unida a otros continentes, como parte del supercontinente. Solía
acechar en llanuras aluviales y cerca de fuentes de agua, esperando a las presas que se atrevían a acercarse a la orilla para beber, tan solo con que alguien se acercara un poco más. Lo siento, estás fuera de juego. Algunos incluso sugieren que se atrevía a cazar incluso a los dinosaurios primitivos, devorando a estas pequeñas criaturas antes de que pudieran evolucionar en los dinosaurios que conocemos. Pero el siguiente que veremos no necesitaba ninguna armadura, su cabeza ocupaba casi la mitad de todo su cuerpo, pareciendo un hueso gigante sentado sobre dos patas. Este tipo no nació para la defensa, su único objetivo en la vida era uno: atacar rápido, ganar rápido. Presentamos a esta brutal criatura, su nombre es Erythrosuchus, nacido para destruir. Aunque no era el depredador más largo de su tiempo, solo medía unos 5 metros de largo y pesaba más de 500 kilogramos, tenía una característica extremadamente llamativa: su cabeza absurdamente grande, realmente extrañamente grande. Su cráneo ocupaba casi un tercio de la longitud de su cuerpo. Imagina una cabeza humana tan grande como una pelota de voleibol de playa. Esa es la proporción. Esta cabeza descomunal estaba llena de hileras de dientes cerrados, diseñados específicamente para desgarrar la carne con facilidad. Sus fósiles se han encontrado en la actual Sudáfrica, cuando esta tierra todavía era parte del supercontinente. Solía aparecer en llanuras aluviales y riberas de ríos, y probablemente cazaba cualquier cosa que se cruzara en su camino. Algunos creen que no necesitaba velocidad en absoluto. Un solo mordisco era suficiente. Este no era el tipo de cazador que emboscaba pacientemente. Era un asesino brutal por naturaleza. Si te atrapaba, básicamente no había escapatoria. Erythrosuchus era la encarnación de la belleza de la violencia. Pero si crees que la fuerza lo es todo, te equivocas. En el supercontinente Pangea, la velocidad era el verdadero as en la manga. A continuación, aparecerá el rey de la velocidad. Presentamos a Lilian Sternus. No ganaba destrozando a su presa con los dientes, sino atrapándola primero. No era el cazador más grande de Pangea, pero ¿sabes qué? El tamaño no importa, alcanzar a la presa lo es todo. Podía medir más de 5 metros de largo y pesar unos 180 kilogramos. No te dejes engañar porque no era tan grande como los gigantes anteriores. Era la criatura bípeda más rápida de su tiempo. Totalmente diferente de los tipos grandes, corpulentos y con armadura pesada, Lilian Sternus nació para la velocidad. Sus extremidades eran largas y delgadas, su cuerpo ligero. Era un depredador de persecución por excelencia. No necesitaba acechar ni emboscar. Al ver a su presa, aceleraba y se lanzaba. Sus fósiles se han encontrado en la actual Alemania, cuando Europa era solo un pequeño pedazo de tierra en el supercontinente. Se cree que se especializaba en cazar pequeños reptiles y dinosaurios primitivos, confiando en la velocidad de su ataque y sus dientes súper afilados, no en la fuerza bruta. Sin embargo, su característica más temible no eran sus dientes, sino sus garras. Lilian Sternus poseía garras curvas y afiladas. Una vez que se enganchaban en una presa viva, era casi imposible escapar. No dependía de la emboscada, ni de la fuerza abrumadora, dependía de la velocidad pura y los ataques precisos. Pero no creas que el peligro solo estaba en tierra. En el supercontinente Pangea, en los pantanos y ríos, también se escondían asesinos aún más antiguos que los dinosaurios, y no eran menos mortales. Bienvenido a esta pesadilla acuática. Smilosúchus puede parecer un cocodrilo, pero era más aterrador que un cocodrilo. Era un verdadero monstruo acuático, de más de 6 metros de largo y un peso de unos 670 kilogramos, de un tamaño comparable al de los cocodrilos de agua salada modernos. Pero no te confundas, no era un cocodrilo, pertenecía a un antiguo grupo de reptiles llamado Phytosauria, parientes lejanos de los reptiles modernos, y él era el rey de este clan. Dominaba las llanuras aluviales, pantanos y riberas, como un jefe final acuático. Sus fósiles se han descubierto en la actual América del Norte,
donde en esa época la región estaba llena de vastas llanuras inundadas, y el Smilosúchus acechaba bajo el agua, esperando en silencio. Esperando a cualquier desafortunado que se atreviera a acercarse, peces, anfibios, e incluso criaturas terrestres que caminaban por la orilla. Si se acercaban demasiado, los atrapaba al instante. Dentro de su largo y estrecho hocico, estaba lleno de dientes afilados, diseñados específicamente para aferrarse a la presa y no soltarla. A diferencia de los cocodrilos modernos, sus fosas nasales estaban en la parte superior de la cabeza. Esto le permitía esconderse completamente bajo el agua, revelando solo un pequeño orificio para respirar. Casi imposible de ver. Para cuando lo descubrías, ya era demasiado tarde. Sin embargo, hay algo aún más aterrador sobre este monstruo. No era solo un depredador acuático. Sus patas fuertes y su cuerpo robusto le permitían salir del río a la tierra para perseguir a las presas que pensaban que estaban a salvo al dejar el agua. Smilosúchus dominaba los ríos, lanzando ataques en las orillas. Pero, ¿y si hubiera un depredador que tuviera tanto la capacidad de sigilo de un cocodrilo como la velocidad de un cazador terrestre? Ahí es donde entra el carnicero de Carolina. Su nombre completo es Carnufex carolinensis. También puedes llamarlo el carnicero de Carolina, un nombre totalmente merecido. Mucho antes de que los dinosaurios dominaran la Tierra, él ya había perfeccionado el arte de matar. Medía unos 3 metros de largo y pesaba casi 550 kilogramos. Una verdadera máquina de matar que combinaba velocidad, fuerza y ferocidad. Sus fósiles se encontraron en el estado de Carolina del Norte, en la actualidad, cuando en ese entonces, la zona era una tierra continental ardiente, en el supercontinente Pangea. Algunos sugieren que el carnicero de Carolina, a diferencia de los cocodrilos modernos, caminaba sobre 2 patas. ¿Qué significa esto? Significa que era rápido y ágil, capaz de perseguir ferozmente a sus presas en tierra. Era un velocista, un desgarrador, un carnicero en el verdadero sentido de la palabra. Sus mandíbulas estaban llenas de dientes cerrados, no para triturar huesos sino para desgarrar la carne. Confiando en sus fuertes patas, no esperaba a que la presa se acercara sino que se lanzaba al ataque. En el antiguo supercontinente Pangea, un campo de batalla, lleno de trampas mortales, el carnicero de Carolina no esperaba la oportunidad, la creaba él mismo. La tierra era su campo de batalla de garras, colmillos y velocidad. ¿Pero crees que eso es todo? Error. Los verdaderos monstruos no estaban en tierra, sino en las profundidades del mar. Bajo el vasto océano antiguo llamado Pantalasa se escondía una criatura que podía hacer que todas las bestias terrestres parecieran adorables mascotas. Presentamos a Shonisaurus. Es uno de los reptiles marinos más grandes de la historia. A primera vista, podrías pensar que es un delfín moderno. Su cuerpo alargado parece muy adecuado para nadar, pero no es un delfín. Es un ictiosaurio y de un tamaño aterrador. Podía alcanzar casi 20 metros de largo y pesar unas 81 toneladas. Más largo que un autobús escolar, y un peso comparable al de una de las ballenas más grandes de la actualidad. Dominó el mar de Pantalasa durante el Triásico tardío. Cuando los dinosaurios apenas comenzaban a aparecer, él ya reinaba bajo el agua. Shonisaurus no era como otros depredadores. No tenía dientes enormes y aterradores. Cazaba por succión. Así es, algunos creen que su forma de comer era algo similar a la de las ballenas modernas, usando sus poderosas mandíbulas para succionar rápidamente, absorbiendo peces y criaturas marinas de cuerpo blando directamente en su boca, sin necesidad de morder ni desgarrar, como una aspiradora submarina, absorbiéndolo todo. Además, no dejes que su gran tamaño te haga pensar que era lento. Su cuerpo aerodinámico y su poderosa cola le ayudaban a deslizarse por el océano antiguo, rápido como una flecha. Con velocidad y tamaño, era digno de ser rey. Usaba su tamaño para dominar el océano y su velocidad para aplastar a sus rivales. Pero no pienses que estaba solo
Como el único ser formidable bajo el mar, en aguas menos profundas, había un depredador más astuto y ágil, esperando en silencio a que se acercara su presa. Bienvenido al Notosaurus. Este era un depredador de cuerpo ágil y colmillos afilados. Convirtió toda la línea costera en su propio territorio de caza. Si Shonisaurus era la ballena del océano antiguo, entonces Notosaurus era el león marino salvaje, especializado en cazar peces todos los días. Medía unos 3 metros de largo y pesaba un poco más de 150 kilogramos. Aunque no se puede comparar con aquellos gigantes, no dependía del tamaño, sino del sigilo y la precisión. El Notosaurus estaba muy extendido por las costas de Pangea. Desde Europa, el norte de África hasta la actual China, se han encontrado sus rastros. En aquel entonces estos lugares todavía estaban conectados. No era como otros reptiles, que solo podían vivir bajo el agua. Era un depredador anfibio extremadamente versátil, tanto en tierra como en el mar. Su cuerpo era alargado y flexible, con 4 extremidades palmeadas como remos, muy adecuadas para nadar y atacar por sorpresa, pero su verdadera arma era su largo hocico y sus dientes curvos y afilados, especializados en atrapar peces resbaladizos, calamares y cualquier cosa que se atreviera a acercarse. Algunos creen que su estilo de caza era como el de un cocodrilo moderno, escondiéndose bajo el agua, esperando la oportunidad para un golpe mortal. Otros piensan que era más un cazador de velocidad, lanzándose en un instante, atrapando a su presa y arrastrándola a las profundidades. Pero fuera cual fuera la táctica, una cosa es segura. Si fueras un pez pequeño en el Triásico, el Notosaurus sería tu pesadilla diaria. Era muy peligroso en aguas poco profundas, pero en las aguas más profundas de Pantalasa, la aparición de un depredador hizo que todas las demás criaturas se convirtieran en actores secundarios. Si el Notosaurus fue un pionero bajo el mar, entonces el siguiente personaje es un destructor puro. Con todos ustedes, presentamos a Liopleurodon. Era una superbestia de la Escuela de la Fuerza. No solo dominaba el océano, lo conquistaba por completo. Si estuvieras en el Triásico tardío y te lo encontraras en el mar, entonces felicidades, muy probablemente sería la última imagen de tu vida. Este monstruo marino podía alcanzar los 10 metros de largo y pesar unas 150 toneladas, de las cuales casi un tercio del peso se concentraba en su cabeza terriblemente grande. Su boca estaba llena de dientes afilados como navajas, los más largos podían alcanzar los 10 centímetros. Cada diente podía cortar la carne fácilmente, como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Se dice que poseía una de las mordidas más fuertes entre los reptiles marinos. Si te mordía, no había escapatoria. No era un monstruo gigante y lento. Las 4 aletas del Liopleurodon eran como alas submarinas, impulsándolo a gran velocidad. Con una sola zambullida, podía ascender desde las profundidades, atraparte y arrastrarte al abismo. Esto no era una batalla, era dominación. En la antigua cadena alimentaria de Pantalasa, había depredadores, presas, y estaba Liopleurodon. Él era quien ponía las reglas del juego. Sin embargo, antes de que él dominara el océano, hubo otro señor antiguo anterior a él. Esa era la verdadera versión del T-Rex del océano, solo que apareció millones de años antes que el T-Rex. Presentamos con todos los honores al primer monstruo marino en el verdadero sentido de la palabra, Talatuarchón. Mucho antes de que Liopleurodon arrasara los océanos e hiciera que las olas temieran romper, Talatuarchón demostró con su poder una verdad. Gran tamaño, más una gran fuerza de combate, nadie se atreve a interponerse en el camino. Este ictiosaurio gigante medía casi 9 metros de largo, casi tan grande como una orca moderna. No pienses que era una especie de ballena dócil, era una auténtica máquina depredadora, destruyendo todo a su paso. Quien se interpusiera en su camino, moría. Su cabeza era extremadamente grande,
llena de dientes afilados como cuchillas de afeitar, lo suficientemente duros para romper huesos. Algunos incluso sugieren que no solo comía peces y calamares, sino que se especializaba en comer otros depredadores marinos. Sí, has oído bien. Este tipo no comía presas comunes, sino que comía a otros cazadores. Vivió hace unos 244 millones de años. Eso significa que apareció no mucho tiempo después de que la extinción masiva más catastrófica de la Tierra acabara de terminar, cuando otras criaturas todavía luchaban por sobrevivir. Él ya estaba en la cima de la cadena alimentaria. Era rápido, era brutal. Era una de las primeras superbestias verdaderamente dominantes del océano. En esta antigua carrera armamentista por la supervivencia, la respuesta de Talatón fue muy directa. Si eres lo suficientemente grande, suficientemente fuerte y suficientemente feroz, nadie puede detenerte. Este tipo confiaba en la fuerza pura para arrasar con todo. Nadie podía detenerlo. Pero espera, en las profundidades del mar de Pantalasa, se escondía otro tipo de monstruo con un estilo completamente diferente. Tenía una forma extraña y un estilo de caza aún más extraño, que hasta hoy sigue desconcertando a los científicos. Bienvenido a este extraño asesino, Helicoprión. Era un depredador parecido a un tiburón, pero su arma era única en el mundo. A primera vista, podrías pensar que era solo un tiburón antiguo ordinario, hasta que ves su boca. Y entonces pensarás, ¿esta cosa se usa para talar árboles? En su mandíbula inferior, no había dientes normales, sino toda una espiral de dientes cerrados. Como una sierra circular de alta velocidad, una espiral llena de dientes afilados. Quien se acercara quedaba destrozado, digno de ser llamado la licuadora del mundo animal. Podía medir hasta 7.5 metros de largo y pesar más de 450 kilogramos, siendo uno de los peces cartilaginosos más grandes jamás descubiertos, de un tamaño comparable al del gran tiburón blanco actual. Algunos creen que se especializaba en comer animales de cuerpo blando como calamares. Un mordisco era preciso y letal. También se opina que usaba su sierra en espiral para triturar peces pequeños y otras criaturas marinas pequeñas, y luego engullirlos. Sea cual sea la hipótesis correcta, una cosa es segura: el diseño de este tipo definitivamente no fue obra de un ingeniero corriente. Vivió en el período pérmico, dominando las profundidades marinas mucho antes de que aparecieran los dinosaurios. Aunque parecía un tiburón, en realidad no era un verdadero tiburón, sino que pertenecía a una extraña familia de peces, parientes lejanos de las quimeras modernas. Hasta ahora has conocido a los monstruos de las profundidades marinas, también has conocido a los asesinos terrestres. Pero ahora, dirijamos nuestra mirada al cielo, porque en los cielos del supercontinente Pangea, aún había otros depredadores volando. Bienvenido a Tropeognathus. Su envergadura superaba los 8 metros, como un planeador con dientes. Dentro, sus largas mandíbulas estaban llenas de dientes afilados, especializados en arrancar peces del agua con precisión, mientras se lanzaba en picado a gran velocidad. Nació para volar. Todos sus huesos eran huecos, sus alas gigantescas solo necesitaban un poco de viento para planear todo el día. El cielo sobre la antigua costa era su escenario. Si estuvieras en la playa y pasara volando sobre tu cabeza, proyectaría una sombra que cubriría el cielo, y entonces solo podrías exclamar una cosa: estoy acabado. Y cuando crees que ya es lo suficientemente grande, todavía hay uno más grande. Aparece el jefe final de los cielos, Ananguera. Su envergadura era de casi 9 metros. Planeaba en el aire como un acorazado volador, casi sin necesidad de batir las alas. Con solo atrapar una corriente de aire, podía volar kilómetros. Algunos sugieren que incluso podía volar continuamente durante días, sin necesidad de aterrizar. Su pico largo y estrecho era especialmente adecuado para sacar presas directamente del mar.
Incluso podría haber migrado sobre grandes cadenas montañosas. Águilas, halcones, todos tenían que hacerse a un lado ante él. Era el verdadero representante del poder aéreo en la antigüedad. Sin embargo, no todos los depredadores voladores dominaban por su tamaño. Había algunos cuya sola apariencia ya era suficientemente aterradora. La siguiente bestia voladora se llama Sirocopteryx. Solo mirarlo evoca una palabra: brutalidad. Tenía un hocico largo como el de un cocodrilo, con la boca llena de dientes afilados como agujas, especializado en patrullar los cielos para cazar peces, como un misil aire superficie con dientes. Aunque no era el más grande, con una envergadura de solo unos 5 metros, poseía velocidad, precisión y una cara aterradora que solo necesitas ver una vez para no olvidarla. Una apariencia que te haría pensar que es un modelo, hasta que te das cuenta de que no, realmente existió, realmente surcó los cielos del antiguo Brasil. Y cuando crees que eso ya es suficientemente extraño, espera, todavía hay uno más peculiar. ¿Cuán extraña es la siguiente criatura voladora? Cuando se encontró su fósil por primera vez, la gente pensó que era un juguete. Su nombre es Ludodactylus, que significa literalmente dedo de juguete. ¿Por qué se llama así? Porque cuando su fósil fue desenterrado por primera vez, parecía demasiado absurdo, pero era real, y su poder no podía ser subestimado. Con una envergadura de unos 4 metros, una cabeza alargada, dientes afilados y una cresta ósea en el hocico, como el casco de un piloto de combate, no solo tenía una apariencia extraña, sino que tampoco volaba lento. Era un piloto de élite entre los depredadores aéreos. En aquella época, el cielo estaba lleno de monstruos. El mar era un campo de batalla mortal, y en tierra, los depredadores alfa del Triásico usaban sus colmillos y garras para establecer las leyes de la Vestramat, supervivencia. Y entonces, todo comenzó a cambiar. Pangea, la masa continental más grande en la historia de la Tierra, comenzó a fracturarse. Los continentes se separaron lentamente, el clima también comenzó a cambiar drásticamente, y los antiguos imperios ecológicos comenzaron a colapsar. En ese caos surgieron nuevas bestias. Esto no era solo evolución, era el amanecer de los dinosaurios. La extinción del Pérmico, Triásico, hace 252 millones de años, marcó el inicio oficial de la era Mesozoica. El Triásico comenzó y duró casi 51 millones de años. En ese momento, solo había un supercontinente llamado Pangea, rodeado por el vasto océano Pantalasa, mientras que el centro era un desierto árido y caluroso. Fue durante el Triásico medio y tardío que los dinosaurios comenzaron a evolucionar. Cuando se mencionan los dinosaurios, mucha gente piensa inmediatamente en la imagen del Tiranosaurio Rex, haciendo temblar la Tierra, pero la investigación actual nos dice que esas criaturas gigantes en realidad evolucionaron de ancestros increíblemente pequeños. La evidencia clave para esta teoría es el fósil de un reptil recién descubierto en Madagascar. Su nombre es Congonaphonkelly, que significa pequeño asesino de insectos. Vivió hace unos 237 millones de años, con solo unos 10 centímetros de altura, pero es uno de los primeros miembros, y tiene una importancia significativa en el árbol evolutivo del grupo Ornitodira. Vivía en un entorno miniaturizado. Esta era una estrategia de supervivencia inteligente, que le ayudaba a no tener que competir por comida con sus parientes más grandes. Sus dientes indican que se especializaba en comer insectos. Lo que es aún más interesante es que los científicos, al estudiar la estructura de su piel, han especulado que las plumas y otros revestimientos corporales de los dinosaurios posteriores muy posiblemente aparecieron muy temprano para adaptarse al clima hostil. Cuando aparecieron los primeros dinosaurios, el Triásico se convirtió en la era de los reptiles, divididos principalmente en dos grupos. Uno es Archosauria, es decir, los lagartos dominantes, y el otro es Therapsida, los reptiles mamíferoides. Pero nadie sabe por qué
el grupo Archosauria prevaleció sobre Therapsida en el proceso evolutivo, para finalmente convertirse en dinosaurios en el sentido estricto. Entre las especies primitivas se encuentran Eoraptor y Herrerasaurus. A partir de ahí, los dinosaurios se dividieron en dos grandes ramas: Saurisquia, cadera de lagarto, y Ornitisquia, cadera de ave. Eoraptor es uno de los ancestros de los saurisquios. Medía unos 91 centímetros de largo y pesaba unos 11 kilogramos. Tenía patas largas y corría rápido, con garras afiladas en las extremidades anteriores para atrapar a sus presas. En comparación, Herrerasaurus estaba un paso más evolucionado. Su mandíbula inferior tenía una estructura articular única, un cráneo grande y una boca llena de dientes afilados de dinosaurio carnívoro. Herrerasaurus medía entre 3 y 6 metros de largo. Cada extremidad anterior tenía 5 dedos con garras no muy afiladas. Otro representante verdaderamente primitivo de los dinosaurios es Staurikosaurus. Medía unos 2 metros de largo, y la longitud de su cráneo era aproximadamente una quinta parte de todo su cuerpo. Cada mandíbula superior e inferior tenía 13 a 14 dientes afilados. Las extremidades anteriores cortas también tenían 5 dedos, pero sus patas traseras eran muy largas. Con estas patas traseras tan largas, era un excelente corredor. Aunque solo pesaba unos 30 kilogramos y no era de gran tamaño, los científicos creen que podía enfrentarse perfectamente a presas más grandes que él. Eoraptor, Herrerasaurus y Staurikosaurus son todos representantes de los dinosaurios carnívoros que evolucionaron rápidamente hace unos 225 millones de años. Pero al mismo tiempo, los primeros dinosaurios herbívoros también aparecían silenciosamente, como por ejemplo la pequeña y adorable criatura llamada Pisanosaurus. Medía alrededor de 1 metro de largo y pesaba entre 2 y 9 kilogramos. Sus dientes estaban muy juntos, formando una superficie similar a un molino, especializada en triturar plantas. Hacia el final del Triásico, ya había al menos 15 tipos diferentes de dinosaurios en la Tierra. Durante este período, el clima de la Tierra también cambió, pasando de un clima desértico, seco y cálido a uno más húmedo y templado. Bosques de helechos, cícadas y vastas coníferas comenzaron a cubrir el planeta. La atmósfera se volvió húmeda y cálida, sintiéndose como una selva tropical. Y fue a principios de este período que el supercontinente Pangea comenzó su verdadero proceso de desintegración a un ritmo cada vez más rápido. Se separó gradualmente en la Eurasia al norte y el continente de Gondwana al sur, que también comenzó a fracturarse a mediados del Jurásico. Al este, la Antártida, Madagascar, India y Australia se separaron de África y Sudamérica. El agua del mar comenzó a inundar estas nuevas fisuras, el fondo marino se elevó, empujando el nivel del mar hacia arriba, y al mismo tiempo se formaron nuevas cordilleras submarinas. Esta cantidad de vapor de agua fue el origen de un clima subtropical húmedo. Los desiertos comenzaron a reverdecer, creciendo plantas parecidas a palmeras como las cícadas, y coníferas como las araucarias, y los pinos se volvieron comunes en todas partes. El ecosistema marino también experimentó una gran explosión. Las especies se volvieron diversas y abundantes. En la cima de la cadena alimentaria oceánica había un grupo de reptiles marinos, llamados plesiosaurios. Tenían cuellos súper largos y aletas parecidas a remos, siendo depredadores de emboscada bajo el agua. En el mismo periodo, en el océano también había cocodrilos marinos gigantes, tiburones, rayas, ictiosaurios, cefalópodos como calamares, esponjas, caracoles, briozoos y muchas otras especies, tan abundantes que no parecía un mundo antiguo. Las formaciones de coral crecieron rápidamente en las aguas cálidas, y la cantidad de microorganismos planctónicos se disparó, pudiendo incluso hacer que algunas áreas del mar se volvieran rojas. El cielo tampoco estaba tranquilo. El ave más antigua conocida en la Tierra, el Archaeopteryx,
Apareció en el escenario del cielo a finales del Jurásico. Es muy probable que evolucionara de un tipo de dinosaurio con dientes, primitivo. Sin embargo, en ese momento ya había competidores en el cielo. Los pterosaurios ya surcaban los cielos desde finales del período Triásico. Mientras tanto, el mundo de los insectos también era increíblemente activo. Ácaros, larvas y escarabajos eran muy numerosos. Los ancestros de los mamíferos se movían sigilosamente bajo los pies de los dinosaurios. Y fue durante este período que los dinosaurios realmente comenzaron a hacer grandes cosas en la Tierra. No solo aparecieron, sino que comenzaron a dominar. Kasalanan ba nating hindi maganda ang teknolohiya natin? Kasalanan ba nating hindi maganda ang teknolohiya natin? Backbite. Inalis ng nobya ang kanyang wedding dress at basta nalang inihagis sa kama. Sinabihan ng kalaguyo ang lalaki na magpupuyat sila sa gabi at huwag na siyang mag-isip ng kung ano-ano. Nên suy nghĩ kỹ càng. Agad niyang tinawagan ng asawa at sinabing paalisin ang kalaguyo nito. Chẳng lẽ? Pag-uwi niya, nakita niya ang hiki sa leeg nito. Pag-uwi niya, nakita niya ang hiki sa leeg nito. Chính như câu nói, baka nagmamadali lang siya kaya hindi nakakain ng maayos. Cậu có được không vậy? At kasunduan sa diborsyo. Khăn tối. Bà khăn 4 vạn. Còn xin anh. Nakita niya itong masayang nakikipag-usap sa kalaguyo ay, itong isa, dadalhin ko sa opisina. Kaya kinuha niya ang kanyang lipstick para lagyan ito ng makeup. Hindi mo naman siguro ibibigay sa sekretarya mo, no? Masyado na ba kitang binibigyan ng mukha? Hindi mo naman siguro ibibigay sa sekretarya mo, no? Masyado na ba kitang binibigyan ng mukha? Tiền bối làm ân, chỉ là trùng hợp thôi. Nagmamadaling naghanda ang asawa para dalhin ang pagkain sa kalaguyo. Bago umalis, pinaalalahanan niya ang lalaki na magbihis ng maayos sa hapon at huwag mahuli sa press conference. Mở bài ra thì có 4 lá 4 vạn. Pagkatapos, pumunta siya sa opisina ng kanyang asawa. Vậy, chúng tôi thấy rõ ràng mà. Muốn học. Inihagis lang niya sa kanya ang 2 dokumento. Medyo pangit nga lang. Sao dám đổ lỗi cho mẹ tôi? Pumunta ang lalaki sa HR department para ay proseso ang kanyang pagbibitiw. Trời ăn gian. Bái kiến sư phụ. Sa kabilang banda, agad itong sinabi ng sekretarya sa tagahanga, tuwang-tuwa naman ang tagahanga. Tay bài thật tuyệt vời. Chúc bà thắng lớn. Samantala, ang babae naman ay nangangarap ng magandang kinabukasan kasama ang kanyang kalaguyo. Sa huli, nag-alala ang kalaguyo na baka umayaw ang lalaki, pero kumpiyansang sinabi ng babae. Con tranh giành sư phụ với con trai mình. Ba làm đồ đệ, ba làm đồ đệ. Sa mga sandaling ito, sinabihan siya ng isang sekretarya na magsisimula na ang press conference. Có gì không được. Sa kabilang banda, ang mga bigating investor na dumating ay masayang-masaya at sabik na sabik. Si Shuyan Shua, ako ang nauna tabi-tabi. Hindi ko inaasahan na ganito karaming tao ang darating ngayon, hindi ba't ito'y dahil sa iyo, aking munting sekretaryo? Hindi ko inaasahan na ganito karaming tao ang darating ngayon, hindi ba't ito'y dahil sa iyo, aking munting sekretaryo? Ahahaha, được rồi. Trung đỏ, đợi con ở ngoài, đi thôi. Trung, ang resulta, hinamak siya ng mga manonood, nasaan si Shuyan Shua? Oo nga, bumaba ka dyan, pasensya na po sa lahat. Ang manugang ko ay dapat talagang napapalamutian ng mga alahas na ganito. Ba cậu còn có tâm hồn trẻ con đấy. Con trai, hindi ba't magtatanong kayo kanina? Sau khi thấy thực lực của sư phụ, nag-resign na siya ano? Rõ ràng lúc đến, người đã hỗn thế này rồi. At nakakatulong sa paggaling ng asawa. Thôi nào. Nhìn cậu kìa. Nhìn cậu kìa, chân sắp phế rồi đấy. Agad niyang sinabi sa kanyang lola na gusto niyang kanselahin ang kasal. Bình tĩnh nào. Agad niyang sinabi ang katotohanan tungkol sa pagiging pamalit na nobya. Agad niyang sinabi ang katotohanan tungkol sa pagiging pamalit na nobya. Cố tình giấu bài. Dưỡng sức khỏe, ngunit narinig ng kapatid na ang CEO ng pamilyang Go. Sao có loại như các ngươi? Sư phụ đùa gì vậy? Khống chế nhà dưới. Agad siyang naglamang sa kanyang mga magulang na ayaw niyang magpakasal sa pamilyang Go. Thứ này nhìn là biết không phải vật tầm thường. Ang pagkakataong makipag-alyansa sa pamilyang Go. Vâng sư phụ, cứ nhìn chằm chằm mẹ tôi. Cứ nhìn chằm chằm mẹ tôi.
Sư phụ, đây là tiên đan sao? Cảm thấy khá hơn chưa? Cảm thấy khá hơn chưa? Khá hơn rồi thì về nghỉ ngơi đi. Khá hơn rồi thì về nghỉ ngơi đi. Khá hơn rồi thì về nghỉ ngơi đi. Sư phụ. Đồ Nhi ăn một viên đã là vạn hạnh. Số còn lại hãy cất đi. En el estado de Tennessee, el 11 de mayo de 2025. Đồ Nhi thật sự không dám nhận. Không thì đừng chơi. Tự lo liệu đi, cứ coi như là sư phụ. Tặng đồ đệ lễ ra mắt. Na mas lalong nasiyahan ng lola sa manugang na ito. Empleado del Centro de Ayuda para Personas Sin Hogar de Nashville. Empleado del Centro de Ayuda para Personas Sin Hogar de Nashville. Sao ông còn tâm trạng mà cười? Vâng sư phụ. At naging dahilan pa para magising ang kanyang apo. Không có gì nghiêm trọng. Chỉ là... Y comenzó a discutir con el señor Wilson. Y comenzó a discutir con el señor Wilson. Cũng không sao cả. Có thể thắng thì đừng thua. Cái gì? Na manatili ang babae sa pamilyang Go bilang manugang. Gumasto si Lola ng 50 milyon para ikuha ka ng asawa. Gumasto si Lola ng 50 milyon para ikuha ka ng asawa. Gracias a su flota de patrullas moderna y potente. Tiếp tục đi. Nào, hơn nữa hình như con đã đột phá rồi. Ako ang masusunod. Ako ang masusunod. Nhìn này. Oh, Zheng Shi. Như anh rồi. Halos kasabay ng prediksyon kong oras ng kanyang paggising. Halos kasabay ng prediksyon kong oras ng kanyang paggising. Fong, Fong. Jalambrí le ordenó detenerse al acercarse más. Justru seolah-olah kerasukan, berlutut di hadapan adik tirinya dan melamarnya dengan penuh perasaan. Tấm lòng của sư phụ. Không sao. Không sao. Melihat itu, wanita tersebut segera maju untuk menghentikannya, tetapi malah didorong hingga jatuh oleh tunangannya. Nagkataon lang, ayoko rin namang magpakasal. Dan dari mulut tunangannya, orang yang telah menjalin hubungan dengannya selama 7 tahun berubah dari wanita itu menjadi adiknya yang licik. Dia bahkan menyewa sekelompok preman untuk melecehkan wanita itu sampai mati saat ia membuka matanya lagi. Hệ thống. Hunter disparó repentinamente primero, hiriendo a Lewis en la pierna. Ăn khàn một cái, ăn khàn một cái. Para entender mejor la situación. Nhưng dù sao cũng là người xưa. Tôi. Ia menamparkan tunangannya dengan keras, lalu mengumumkan pembatalan pertunangan. Ia menamparkan tunangannya dengan keras, lalu mengumumkan pembatalan pertunangan. Hệ thống đã sắp xếp cho ký chủ. Julia, bakit hindi mo pag-isipang muli? Ano na lang ang gagawin natin? Los agentes mostraron máxima contención. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu di sisi lain. Melihat wanita itu tidak bertindak sesuai rencananya. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu di sisi lain. Melihat wanita itu tidak bertindak sesuai rencananya. Senwan itu terlahir dengan tubuh giok pemikat. El oficial Hallen llegó justo a tiempo. El oficial Hallen llegó justo a tiempo. Ikaw na bata ka, magsisisi ka. Los agentes lograron inmovilizar y arrestar a Hunter, tras asegurar que la situación estaba bajo control. Bahwa wanita itu pergi ke hotel dengan banyak pria, ayahnya langsung menganggapnya tidak senonoh. Julia. Señorito. Gracias a la rápida intervención. Lewis, un veterano con 9 años de servicio, superó el peligro y fue dado de alta solo una semana después. Anh rốt cuộc là ai? Ikaw. Dan pada akhirnya berhasil mendapatkan hak waris keluarga Sen. Nhất phản, Fong. Di kehidupan ini, Sinanku berikan padamu. Hallen disparó 5 veces. Thái cực vô ảnh thủ. Hari itu, wanita itu baru saja turun dari pesawat dan hampir terkilir jatuh. Untungnya ia ditangkap oleh seorang pramugara tampan. Hari itu, wanita itu baru saja turun dari pesawat dan hampir terkilir jatuh. Untungnya ia ditangkap oleh seorang pramugara tampan. Tras el incidente, ambos oficiales. Karena wanita itu terlahir dengan tubuh giok pemikat alami, setiap pria yang melakukan kontak dengannya akan terpikat. At nagdagdag pa ng dot para pabalaykan ako. Ia bahkan ingin wanita itu menjadi pacarnya. Wanita itu melihat bahwa pria itu adalah lulusan universitas ternama.